Construcción del plano cartesiano. En los aprendizajes anteriores se revisó la construcción del conjunto de los números reales. Cuando se hizo esa construcción, se revisó que el conjunto de los números reales se conformaba por una serie de subconjuntos, donde el primero de ellos que se revisó era el conjunto de los números naturales y el cero, denotado como n. Posteriormente, este conjunto de números se amplió hacia un conjunto llamado z o conjunto de los números enteros. Típicamente sabemos que contiene a los enteros positivos, enteros negativos y al cero. Este segundo conjunto creció en uno más amplio, conocido como el conjunto Q o bien el de los números racionales. Todo número que pueda ser expresado como un cociente de enteros con denominador diferente a cero. Sin embargo, estos tres conjuntos fueron insuficientes para resolver algunas operaciones o problemas básicos. En razón de ello, se extiende nuestro conocimiento a un conjunto complementario, es decir, el conjunto de los números irracionales o complementario del conjunto Q. La unión de estos dos grandes conjuntos, nos dijeron en su momento, conforma a lo que conocemos hoy en día como el conjunto de los números reales, denotado como R. Además de la representación en diagramas de Venn, la forma clásica de representar al conjunto de los reales es también mediante una recta horizontal. Así, nos enseñaron que esa recta horizontal es una representación del conjunto R. Sabemos que para construir el plano cartesiano partimos en primer lugar de una recta numérica o una recta de los números reales. Esa recta numérica establecemos un primer punto y a ese punto le denotamos como el origen y le asignamos el valor de 0. Esa recta numérica tiene una punta de flecha a la derecha, lo cual nos indica que el sentido de la positividad es hacia la derecha. A continuación, denotamos un segundo punto y la longitud que hay entre los dos puntos hacia la derecha representará a la unidad. De tal suerte que, una vez que hemos definido a la unidad, podemos establecer la ubicación del resto de puntos del conjunto de los reales bajo la siguiente condición. Hacia la derecha podremos ubicar a los números positivos. Hacia la izquierda denotaremos a los números negativos. En el eje horizontal o esa recta numérica, la lectura típicamente se hará de izquierda a derecha. Así pues, en esta recta numérica, cada punto que nosotros ubiquemos va a representar a un número real. Y de la misma manera, cada número real estará representado por un punto. Y llegamos a la construcción típica que nosotros conocemos de la recta numérica o la recta R. Pues bien, para el plano cartesiano, lo que hacemos es tomar dos rectas numéricas. Y esas dos rectas numéricas las acomodamos con dos condiciones. La primera, tienen que ser perpendiculares entre sí. Tienen que formar ángulos de 90 grados. La segunda, esas dos rectas numéricas se intersectan en el origen de ambas. Así pues, el plano cartesiano es el producto de dos rectas numéricas y por eso decimos que el plano cartesiano es el producto de R por R. Este producto típicamente, en lugar de llamarle R por R,
lo conocemos como R2. Esta es la manera en que típicamente nos referimos al plano cartesiano, R2. En el plano cartesiano, para evitar confusiones con las dos rectas numéricas, con los dos ejes, los denotamos con los siguientes nombres. Al eje horizontal se le denota como eje X, mientras que al eje vertical se le denota como eje Y. El plano cartesiano, a través de estos dos ejes, horizontal y vertical, X e Y, divide en cuatro espacios al plano. Todo punto que se ubica en el plano cartesiano, todo punto, está definido por un par ordenado de coordenadas. Este par ordenado de coordenadas por convención se define o se denota como un par X, Y. Esa es la definición o la notación en general. Un par ordenado de coordenadas X, Y. Donde la coordenada X se le llama abscisa del punto y esa coordenada X mide una distancia horizontal que hay entre el punto y el eje Y. Si ustedes ven, esa distancia horizontal que hay entre el punto y el eje Y es la misma distancia, en este caso, que hay entre el origen y 3 sobre el eje X. Es exactamente la misma distancia. De la misma forma, la segunda coordenada del punto se le llama ordenada. Y esa ordenada mide la distancia vertical del punto respecto del eje X. Entonces, en términos del punto, la distancia que lo separa respecto del eje X es exactamente la misma que la que hay sobre el eje X del origen hacia 2. Es claro, entonces, que en este ejemplo el valor de X es 3, mientras que el valor de Y es de 2. A estas coordenadas se le llaman coordenadas rectangulares, porque esa fue la figura que se formó al medir estas longitudes. Entonces, las coordenadas rectangulares de nuestro ejemplo son las coordenadas 3,2. Hablemos más en general. Todo punto en el plano cartesiano se le define normalmente mediante una letra mayúscula que nos permite identificarlo y un par de coordenadas que corresponden a su abscisa y a su ordenada. Así entonces, todo punto en el plano cartesiano se le define con una letra mayúscula que puede ser P, A, B, M, N, T, R, cualquier letra mayúscula, y un par de coordenadas que se representan o mediante números, como lo acabamos de ver, o mediante un par de letras minúsculas, típicamente XY, pero también pueden ser A y B. Ahora, nosotros dijimos hace un momento que con relación al eje horizontal, con relación al eje X, la flecha hacia la derecha me dice el sentido de la positividad. Es decir, a la derecha del origen, horizontalmente se definen números positivos. A la izquierda del origen, horizontalmente, se definen números negativos. En razón de ello, podemos poner signo más a la derecha, signo menos a la izquierda. Con relación al eje Y, vamos a establecer que hacia arriba del origen consideraremos
números positivos y hacia abajo del origen consideraremos números negativos. Por tanto, sobre el eje Y podemos poner los signos más y menos. Si ustedes ven ese plano cartesiano que está dividido en 4 espacios, tendrá diferentes combinaciones de signos, siendo las combinaciones como las que se muestran ya en la pantalla. Veamos. Por ejemplo, hay un espacio llamado cuadrante, donde los signos para la abscisa y la ordenada son ambos positivos. Pero hay otro espacio donde los signos de abscisa y ordenada son ambos negativos. O bien, hay otros 2 espacios donde la abscisa y la ordenada tienen signos diferentes. Bien, entonces, en cada uno de estos espacios, los signos de las coordenadas son distintos. Una pregunta que queda para que ustedes la piensen y la contesten es la siguiente. ¿Qué pasa con los signos de las coordenadas de un punto si este punto está ubicado sobre cualquiera de los ejes cartesianos? Bien, hablemos ahora de lo siguiente. Como tengo 4 espacios, como el plano cartesiano está dividido en 4 espacios o 4 cuadrantes, ¿cómo hago para distinguirlos a cada uno de ellos? Bien, pues vamos a numerarlos. Y para numerarlos vamos a hacerlo en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj y vamos a comenzar numerándolos a partir del cuadrante más. Es decir, vamos a numerar los cuadrantes comenzando con el cuadrante más, ahí vamos a comenzar, por tanto ese será cuadrante 1. Y para nombrar al resto de los cuadrantes me voy a mover en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Así, los cuadrantes son los siguientes. Cuadrante 1, que está arriba a la derecha, cuadrante 2, arriba a la izquierda, cuadrante 3, abajo a la izquierda, cuadrante 4, abajo a la derecha.